Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto. Y como lo hemos hecho desde hace 20 semanas, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco el favor de facilitarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de varios países, me mandarán el reporte un momento más y quiero comentarles que siempre en la sesión de inicio aparece en la pantalla de espera la información si usted es jefe de enseñanza o jefe de servicio o pertenece a un colegio, agrupación médica, sociedad médica y requieren para su grupo médico una de las pláticas de aspectos médicos legales que proporciona Medical Legal Center, por favor no dude en contactarlo. Lo hacemos con todo el gusto, sin ningún costo en esta pandemia y además utilizando nuestra plataforma e infraestructura para que usted la lleve a cabo. Con muchísimo gusto. Solamente tiene que enviar su correo solicitándolo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com y con mucho gusto lo hacemos. El día de ayer fue lunes y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, nuestra coach en materia de contención del estrés de los profesionales de la salud, ha generado una cápsula y está en el Facebook de Medical Legal Center. Consúltelo, es especialmente para ustedes. Esta semana, como saben, está dinámica. Tenemos dentro de nuestro programa algunas pláticas que hemos hecho de usted, de su conocimiento. El día de mañana tenemos la plática Traslados Aéreos en tiempo de pandemia por la teniente de corbeta de la Armada de México, licenciada en enfermería, Lakbir Singh. Y el jueves tenemos al doctor Rodolfo Lugo, él es desde Monterrey, expresidente de FESORMEX, hablará del manejo de la vía aérea superior durante y pospandemia. Y cerramos el viernes con el doctor Mario Guzmán Gutiérrez, cirujano general del Hospital General de México, con la plática cirugía ambulatoria en la nueva normalidad. Entonces, este es nuestro programa. Yo espero la próxima semana ya tener toda la semana, o al menos 3 de las sesiones de solamente tecnología en salud. Todo lo que vamos a ver algunas plataformas de consulta online, qué está pasando, si es legal, no es legal, las mejores opciones. Bueno, todo eso lo vamos a tener, si Dios quiere, aquí la próxima semana. Les recuerdo que nos ayuden a compartir la información en sus redes sociales a más profesionales de la salud para que cada día seamos más. Eso es muy valioso, que cada día seamos más en el mundo de habla hispana y institucionalicemos este programa. Y también, antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, les voy a pedir que las preguntas me las hagan solamente por el icono de preguntas y respuestas. Al final de la sesión, a veces le entro al chat y me encuentro preguntas muy valiosos, importantes en el icono de chat y no me percato porque solamente para esos efectos está el de botón de preguntas y respuestas. Entonces ayúdenme a hacer esas preguntas por ese camino. Para mí es un gusto el día de hoy poderles presentar a la psicóloga Paola Martínez Alexander. Ella es psicóloga clínica, egresada de la Universidad de las Américas, maestrando en terapia familiar sistémica en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Cuenta con un diplomado en terapia médico-familiar por el Hospital Ángeles. Tiene experiencia en trabajo con personas de discapacidad neuromusculoesquelética y con personas con trastornos psiquiátricos y familiares. Labora actualmente en el Centro Especializado de Psicología Clínica Hospitalaria y en el Centro Integral Pediátrico FEMFRA. Ella nos hablará del ciclo vital de la familia en la nueva normalidad y también un agradecimiento a Marta Aces que nos ha apoyado en todos estos temas. Psicóloga Paola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, Abraham, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, el gusto de aceptar. Paola, por favor, te dejo. Gracias por aceptar. Y bueno, te dejo con los mejores, con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Gracias. ¿Me avisan si pueden ver mi pantalla? Sí, sí. Ya, ¿Ya se está viendo? ya se ve perfecto. Nomás hay que hacerla grande. Bien. Y iniciamos. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar de las crisis que se están viviendo dentro del ciclo vital dentro de la familia, ahora que va a ser la nueva normalidad, es decir, cuando termine la pandemia
pero también ciertas crisis que se están viviendo durante la pandemia. El objetivo principal de esta plática es identificar a la familia como el sistema social que está en un constante intercambio de información con el contexto, y que a pesar de que este sistema cuenta con habilidades por parte de sus miembros para adaptarse a las diferentes adversidades que se le presentan, va a haber momentos en los que ciertos eventos sean tan inesperados que se ponga a prueba esta habilidad para adaptarse, y entonces los miembros de la familia tendrán que ser mucho más flexibles y mantener una comunicación mucho más abierta para encontrar una estabilidad de nuevo. Yo a lo largo de esta pandemia me he puesto a pensar que solemos vivir en el mañana, en el si mañana tengo que ir a trabajar, mañana tengo que ir al banco, mañana tengo que ir a comer, mañana con ciertas personas, tengo que hacer ciertas cosas. Y lo que esta pandemia nos hizo fue centrarnos en el presente, en el ya no sé en realidad qué es lo que va a pasar mañana. La incertidumbre llegó a nuestras vidas y entonces esta es una de estas situaciones que van a hacer que la familia se sienta como puesta a prueba para solucionar ciertos problemas. Y entonces va a tener que ser, como ya les decía, muy flexible ante estas situaciones para poder regresar a la estabilidad que tenía antes de, en este momento, la pandemia. Me gustaría empezar un poquito hablando de la familia. La familia es conocida como una institución social, un sistema social, el más antiguo de todos. Se dice que es el intermediario entre el individuo y la sociedad. Es decir, la familia va a ser la que siente las bases en el individuo para cuando salga a la sociedad tenga las habilidades sociales para ser una persona funcional. Al igual que todas las instituciones sociales, la familia también cuenta con ciertas reglas que rigen el comportamiento de sus miembros. Estas reglas o estas funciones que los miembros van teniendo dentro de la familia van a estar mermadas por la cultura en la que se está desenvolviendo la familia. No podemos pensar o hablar de una familia sin considerar el entorno en el que se está desenvolviendo. Es decir, no podemos pensar que la pandemia, en este caso, le impactó de la misma manera a una familia que vive en México, a una familia que vive en Estados Unidos o a una familia que vive en Europa, por ejemplo. Y no yéndonos tan lejos, ni siquiera podemos pensar o considerar que esta situación le ha impactado de la misma manera a una familia que vive en la Ciudad de México, a una familia que vive en otro estado fuera del área metropolitana. Y entonces tenemos que ponernos a pensar en que pues la cultura es algo muy importante. Tenemos que pensar en dónde se desenvuelve la familia, tanto demográficamente, su nivel socioeconómico, las edades de los miembros que conforman la familia, cómo está conformada la familia, es decir, familias monoparentales, biparentales. Aquí en México se da mucho que en la misma casa viven los abuelitos, los papás, los hijos, los tíos, los primos, y entonces eso también se vuelve un tema a tocar, un tema a considerar cuando se habla de una crisis en una familia. Y bueno, finalmente siempre tenemos que pensar que debido a que la sociedad y la cultura todo el tiempo está cambiando, por consiguiente la familia también todo el tiempo tiene que estar en una constante revisión de las dinámicas que tienen para mantener la estabilidad y ser funcionalmente en las y funcionar dentro de las transformaciones. Pasando un poquito más a qué es el ciclo vital de la familia. Al igual que los seres humanos que tenemos un ciclo vital, es decir, que nacemos, crecemos, finalmente ya cuando somos, o sea, pasamos a ser niños, luego entramos a la pubertad, entramos a la adolescencia, también la familia va a tener ciertas etapas que va cursando a lo largo de su historia en el tiempo. Esta familia, que tiene diferentes etapas, se va a ver como enfrentada a diferentes cambios. Y a lo largo de que va creciendo la familia en el paso del tiempo,
los miembros de la familia van a ir adquiriendo nuevos roles y nuevas funciones de acuerdo con las mismas que se van prestando gracias a que van creciendo biológicamente y socialmente los individuos. Este ciclo se basa en que estamos en una constante transformación y entonces siempre estamos buscando promover que la familia, que los miembros de la familia crezcan y se desarrollen de la mejor manera. Vamos a pasar un poquito a ver cuáles son las diferentes etapas del ciclo de la familia de acuerdo con desde el enfoque sistémico. La primera y la más importante desde mi punto de vista es la formación de la pareja, que es cuando dos individuos deciden salir de su familia de origen para formar un nuevo sistema familiar. Es decir, para en un momento dado ser una familia de origen de otras personas. Cuando se forma la pareja y deciden establecerse ya como un sistema formal, se va a dar un cambio en las funciones de los individuos. Ya no son solamente la hija o el hijo de alguien más, ya son la pareja de alguien más. Y entonces juntos tienen que sentarse a dialogar e identificar cuáles van a ser las nuevas normas o las nuevas costumbres que van a crear dentro de su propio sistema familiar. En estos momentos, en la formación de la pareja, dirán, bueno, pues en mi casa a lo mejor se hacía esto, en la tuya se hacía esto, pero a lo mejor no compaginan la tuya con la mía, pero podemos crear una tú y yo. Es muy importante que durante la formación de la pareja, estos miembros formen límites ante el exterior, porque como les decía, estamos mermados por el contexto y por un sinfín de factores. Entonces, si la pareja no forma estos límites alrededor de la familia de origen, principalmente de las partes de la pareja o de los trabajos o de los amigos, entonces se van a ver en dificultades al ponerse de acuerdo de cómo establecer sus nuevas normas y sus nuevas maneras de comportarse. Cuando pasan a la siguiente etapa, que es la familia con hijos pequeños, es decir, cuando llega un nuevo miembro a la familia, esto va a ser un parteaguas en la familia, porque se va a crear un nuevo subsistema dentro de ella. La pareja ya no solo es soy pareja de alguien más, ya es soy papá o mamá de alguien más. Y entonces, la pareja se tiene que reorganizar completamente porque a pesar de que sí tiene el apoyo, las redes de apoyo de lo exterior que pueden ser las familias de origen, pues ellos también tienen que encontrar la manera en que sus trabajos y sus contextos no interfieran en el cumplimiento de sus funciones como padres. Aquí es muy importante tomar en cuenta que en el momento en el que llega un nuevo miembro a la familia, la pareja no se debe de olvidar de que ellos también son una pareja. Sí son padres o madres de alguien, pero también son la pareja de alguien. Y entonces aquí se suele dar mucho que empiezan a centrarse más en la crianza de los hijos y se olvidan de cierta manera del cuidado y del autocuidado del otro miembro de la pareja. Entonces aquí es muy importante que la pareja con un recién nacido, pues también ponga límites en el interior. Entonces, si nos damos cuenta, ya no solo está poniendo límites con el exterior, es decir, que su contexto no lo rebase, sino que también dentro de la familia, el nuevo bebé no lo rebase tampoco. Finalmente, ya cuando viene la familia con hijos adolescentes, es decir, cuando ya pasaron a la pubertad, cuando los hijos están pasando a la pubertad, esta va a ser una etapa muy importante, sobre todo en la función de padre y madre. Porque como sabemos, justo como decíamos en un principio, que la familia va a ser el mediador entre el individuo y la sociedad, los papás aquí se tienen que dar a la tarea de ayudar al adolescente a formar
a consolidar su propia identidad. Es decir, ¿quién va a ser este hijo o hija adolescente en la sociedad cuando decida salir de casa? Aquí, los adolescentes van a empezar a a solicitar más libertad. En la familia con hijos pequeños, los hijos todavía están un poco a lo que los papás dicen. El vas a ir a esta escuela, o no puedes salir con este amigo, o yo te llevo acá. Pero en los adolescentes, los hijos empiezan a requerir muchísima más libertad. Estoy buscando mi propia identidad y por eso estoy llevándome con otros grupos sociales que a lo mejor sí no compaginan con el pensamiento de mi familia, pero es porque yo estoy buscándome a mí en la sociedad. Y entonces, a mayor libertad es importante darles a entender que también hay mayor responsabilidad. Sí te estoy dando mayor libertad de salir, pero también tienes que ser más responsable en que ya te tienes que cuidar a ti. Luego, cuando viene la familia con los hijos adultos, aquí es cuando los hijos se van de casa. Es lo que se le conoce como el nido vacío. Cuando los hijos no necesariamente se van de casa porque deciden formar una pareja nueva, es decir, un sistema de familia nuevo, sino que decidieron irse de casa porque se fueron a estudiar al extranjero o porque se fueron a vivir solos, decidieron ser independientes. En este momento la pareja debe de reencontrarse. Es un momento en el que juntos pueden darse cuenta, hacer una reflexión que va muy de la mano con también el ciclo vital de la persona, el qué he logrado hasta ahora, qué he logrado hasta ahora como individuo, como un adulto mayor, pero qué también he logrado como pareja. He cuidado a mi pareja, he estado en constante contacto con mi pareja, he permitido que mis hijos que mi parentalidad sobrepase mi pareja, es decir, que hemos olvidado el tema de la pareja y entonces aquí empieza a haber muchos problemas, porque los hijos se van de casa y empiezan a formar sus propios sistemas sociales, pero la pareja se queda en casa. Y entonces es importante tomar en cuenta aquí que ellos tienen que estar en un trabajo a lo largo de todo el ciclo vital para que en el momento del nido vacío no entren como en una crisis, no conozco a mi pareja, no sé qué estoy haciendo, o no me siento a gusto con mi pareja. Entonces, este también va a ser tanto la formación de la pareja como la familia con hijos adultos, es decir, cuando se van de casa, va a ser un ciclo muy importante, una etapa muy importante en el individuo y en la pareja. O sea, los hijos pequeños y los hijos y familias con hijos adolescentes sí va a ser importante, sobre todo en el establecimiento de crianza a los hijos, de formarlos como individuos en la sociedad. Pero hablando de la pareja como tal, va a ser de suma importancia la formación de la pareja y cuando ellos se van de casa, cuando los hijos se van de casa. Como hemos visto, a lo largo de estas diferentes etapas, conforme las personas vamos creciendo dentro de la familia y biológicamente también y socialmente, vamos adquiriendo diferentes roles y funciones. Es decir, primero era pareja de alguien, ahora soy mamá o papá. Primero era el hijo único, ahora soy el hermano mayor, soy el hermano menor. Y entonces, ¿qué lugar voy teniendo dentro de la familia? ¿No? Es importante también aquí tomar mucho en cuenta que no porque las etapas se van avanzando, se pierden las responsabilidades o los comportamientos o funciones que se tenían en las etapas pasadas, sino que se podría decir que evolucionan. Es decir, que de acuerdo justo con estas habilidades nuevas que voy teniendo yo como persona, como sujeto, mi familia las aprovecha y entonces empiezo a tener yo más funciones y más responsabilidades. Es decir, como que evolucionan, trascienden. Dentro del ciclo vital de la familia, vamos a encontrar principalmente dos tipos de crisis. La principal crisis es la evolutiva. Estas crisis son esperadas, son algo que por el simple hecho de ser personas, de estar en un constante contacto con el contexto, vamos a encontrarnos con ellas. Entonces, ¿estas qué son? O sea, son aquellas que
por el simple hecho de ser personas se dan. Es decir, por ejemplo, la pubertad, la vejez, el nacimiento de un hijo, la muerte de alguien mayor, inclusive podría ser una crisis evolutiva, la muerte de un abuelo, de una abuela. Esto sería una crisis evolutiva. Es decir, son momentos en los que la familia sí adquiere funciones diferentes, se desregula, sí, pero pero como eran de cierta manera esperadas, está como preparada la familia. Es decir, cuando una pareja decide tener hijos, sabe que en algún momento esos hijos van a crecer, van a ir al kinder, van a ir a la primaria, van a ser pubertos, van a llegar a la adolescencia. Eso es algo que se esperan. Entonces, se podría decir que están como preparados para este tipo de crisis. Hay otro tipo de crisis que son las inesperadas. Estas crisis son estas situaciones que no nos esperábamos que llegaran para nada. En este caso, podríamos decir que la pandemia del COVID-19 fue o es una crisis inesperada, porque no sabíamos que iba a llegar. Un día nos dijeron, ya no pueden salir de casa o pueden salir menos, y conforme fueron avanzando los días, fue un encierro total. Y entonces la familia se encontró con diferentes cosas. Se encontró con que a lo mejor las habilidades que tenían para salir adelante y solucionar los problemas del día a día no eran suficientes. Se encontraron aquí principalmente problemas porque no convivían a diario, o sea, no convivían todo el día. Convivían a diario, pero no todo el día. ¿Por qué? Porque los papás salían a trabajar, los hijos salían a la escuela, a lo mejor salían a hacer ejercicio, los fines de semana podían salir al cine o a hacer como alguna actividad de ocio, pero ahora en la crisis, en la pandemia del COVID-19, pues no, te quedas en casa y tienes que trabajar en casa, tienes que como cerciorarte de que tus hijos estén tomando bien las clases desde su casa, que hagan sus tareas, que hagan sus trabajos, y aparte ya no puede salir. Y entonces, pues no saben qué hacer, ¿no? O sea, no saben de qué manera distraerse. Vamos a ver que las crisis, aquí me voy a ir más a la idea del último párrafo. Por crisis no entendemos algo como patológico o malo. Lo entendemos como un evento que sucede porque confronta a la familia, confronta las maneras en las que la familia se adapta, las familias funcionan, y entonces requiere que se reorganicen, pero no es algo patológico. Sí se pueden estancar en una crisis, definitivamente lo pueden hacer, pero no es un hecho de que se haga. El chiste es que la familia esté bastante flexible al cambio. Y es por eso que aquí se dice que el cambio conlleva a una crisis, ¿no? Porque se van a poner a prueba estas habilidades que ya hemos mencionado. Pero es importante que la familia se vea a sí misma y entre los miembros también como sí personas que viven la situación, que viven el problema, pero que también son parte de la solución al problema. Es decir, que si ellos se mantienen con una comunicación abierta, si reconocen cómo los está haciendo sentir esta crisis, pues entonces ellos mismos van a poder encontrar la manera de regresar a la estabilidad y de esta manera volver a ser un sistema funcional dentro de la sociedad. ¿De qué manera se ha visto impactado el individuo durante el confinamiento? Las personas principalmente nos hemos visto, en esta parte estamos hablando más de la persona y no pensando tanto en la familia o en la pareja. Estamos hablando de la persona. Aquí nos hemos visto amenazados, nos hemos visto que nuestra seguridad, que nuestra salud, nuestra solvencia económica se ha visto amenazada, nuestra estabilidad social. Y entonces, cuando nosotros vemos que estas necesidades de cierta manera básicas
están siendo amenazadas o no están siendo satisfechas de la mejor manera, nuestros niveles de tensión y de estrés van a subir y entonces nos vamos a comenzar como a ensimismar, vamos a empezar a pensar solamente en nosotros y no en los otros. Me voy a centrar en de qué manera a mí me ha afectado la pandemia, de qué manera a mí me ha hecho sentir la pandemia, pero no, la mayor parte de las veces no me voy a poner a pensar de qué manera ha afectado a los otros. Este confinamiento ha hecho que las personas pierdan o perdamos el mutuo respeto, la actitud empática y la confianza. El mutuo respeto, ¿qué es? No paso los límites de la otra persona ni dejo que las otras personas pasen mis límites. Aquí el ejemplo ideal sería lo que pasaba con el personal de salud que salían a trabajar y cuando volvían en el transporte o volvían a sus casas, eran agredidos. A pesar de que ellos estaban saliendo a realizar sus actividades de la mejor manera, tratando de una u otra manera disminuir esta ansiedad que les generaba estar en contacto con el virus, la gente no se sentaba a pensar de qué manera a ellos les estaba afectando tener que salir a trabajar y estar o sea, en un constante, una cercanía con el virus, ¿no? Era una agresión y entonces pasaba yo los límites de la otra persona. La actitud empática, bueno, pues también, ¿no? Pasa mucho en la pareja. A mí me ha afectado así la pandemia porque a lo mejor ya no puedo salir a hacer el ejercicio que a mí me gustaba siempre o porque ya no puedo tener un espacio para mí solo. Y entonces no me pongo a pensar en, oye, pero sí me afecta a mí, pero también te ha afectado a ti de esta manera. Y la confianza, bueno, pues aquí se puede ver en esta imagen, ¿no? Estas personas, con trajes muy como de protección, saliendo a las calles a comprar como lo que necesitaban para salir, para comer, pero no se ponen como que piensan, no sé si piensan, pero se ponen a cuestionarse de qué manera los otros se han cuidado y de qué manera no me van a contagiar a mí. Y entonces pierdo la confianza en el otro, pero esto no se da porque no tengamos la capacidad de ser empáticos o la capacidad de tener confianza en las otras personas. Esto se da porque me estoy viendo amenazado o amenazada y entonces busco mi sobrevivencia o mi supervivencia antes de pensar en la de los demás. ¿Con qué retos se ha encontrado la familia durante la nueva normalidad? Bueno, ya hemos hablado de que la familia es el intermediario entre el individuo y la sociedad. Y entonces, cuando los hijos salían a la escuela o nosotros salíamos al trabajo, pues era una manera de socializar. Estábamos inmersos en otros sistemas que nos llenaban de información y nos llenaban de diferentes comportamientos. Al tener que estar recluidos en casa, al tener que hacer home office, estudiar como desde casa también, ha hecho que los niños pierdan esta posibilidad de estar en contacto con sus pares y los papás tengan un espacio para trabajar o un espacio para estar ellos dos solos. Y entonces no pongo aquí sana distancia, no lo pongo mencionando que la sana distancia no sea ideal. Definitivamente para el contagio es ideal, pero no es ideal para la socialización. Nos hemos olvidado de el contacto con el otro, de estar en una comunicación con el otro, de permitirnos acercarnos, de permitirnos salir a las calles y vivir de la manera en la que solíamos vivir. En el aspecto de los adolescentes, pues de cierta manera han perdido la libertad que se tenía. Ellos, pues estaban
incluyéndose en diferentes grupos sociales en donde estaban buscando la identidad que estaban formando. En el momento en el que los recluyen en su casa, estos dejan de estar en contacto físico con las personas que les ayudaban o con los grupos que les ayudaban para formar su identidad. La familia sí forma la identidad, pero también otros grupos forman la identidad. Entonces, esto es importante, porque el hecho de que no tengan esta posibilidad de estar en contacto físico con sus pares, con estas personas que les apoyaban a hacer su identidad y en conjunto la formaban entre todos, ellos se están sintiendo como aprisionados. Y al mismo tiempo están usando muchísimo más las aplicaciones móviles. Anteriormente un papá o una mamá le podía decir a su hijo, como, no puedes ver la tele porque no has hecho tu tarea, o no puedes tener redes sociales, o diferentes cosas, ¿no? De aspectos como de tecnología. Pero ahora ve la tele porque tienes que tomar tu clase, o ve la tele porque tienes que hacer tu tarea, o usa la computadora para entrar a tus clases. Entonces, ¿de qué manera se está dando un doble discurso? Primero era no puedes ver la tele y ahora es tienes que ver la tele porque ese es el medio por el cual estás aprendiendo. Y bueno, también hablando de las aplicaciones móviles y de las redes sociales, pues los adolescentes están muchísimo más inmersos en ellas. Hoy en día si de por sí ya existía un abuso de redes sociales, hoy en día están abusándolas muchísimo más. Otro problema u otro reto que se ha encontrado la familia durante la pandemia ha sido que tienen que incluir a los otros dentro de sus actividades o rutinas diarias. Anteriormente, uno como individuo despertaba, desayunaba y se iba a trabajar o llevaba a sus hijos a la escuela, pero tenía como cierta libertad o cierto, no quiero decir descanso, pero se apartaba de una u otra manera de su familia. Hoy en día tienen que despertar con la familia, desayunar con la familia, trabajar con la familia, educar a los hijos con la familia, comer con la familia, pasar la tarde, hacer la tarea con la familia, seguir trabajando con la familia, cenar con la familia y dormir con la familia. Entonces, aquí se vuelve un punto importante a cuestionarnos, ¿no? Esta pandemia nos ha hecho perder la individualidad, perder este sentimiento de individuos que teníamos al tener que incluir a los otros en nuestras actividades. En este punto es importante pensar, antes no éramos, por ejemplo, papás de tiempo completo porque los hijos estaban en la escuela. Hoy en día somos pareja de tiempo completo, papás de tiempo completo y hermanos de tiempo completo, si es que vivimos con nuestros hermanos. Nos hemos vuelto personas de tiempo completo y trabajo de tiempo completo, que sin duda también aquí entra el home office, ¿no? Que tenemos hora de entrada, pero no hora de salida, y entonces se pierde la calidad de vida. Entonces, el hecho de perder la individualidad es importante considerarlo. ¿De qué manera puede hacer la familia para que sí estamos viviendo juntos todo el día, todos los días, pero sigo teniendo un espacio para mí? De aquí para acá soy yo, de allá para allá eres tú. Otro de los retos importantes que se han dado ahorita es que no existe una repartición equitativa de las tareas del hogar. Es decir, anteriormente en situaciones de pareja se podría decir, es que yo trabajo mucho y por eso no apoyo en casa, ¿no? Pero ahora si los dos están trabajando de la misma manera, están los dos en casa, no todos apoyan, o los hijos decían, es que yo voy a la escuela y por eso no apoyo en casa, pero ahora todos estamos en casa, todos podemos apoyar en casa. Y entonces se ha dado que
un miembro o una parte de los miembros se sienten sobresaturados en el trabajo. A pesar de que es importante tomar en cuenta aquí que se sienten sobresaturados, sí, pero viendo un poquito más a trasfondo, podrían llegar a percibir que su tiempo o que sus actividades no son tan importantes como las del otro y por eso el otro no apoya en casa y yo tengo que hacer el trabajo del hogar. Entonces, este ha sido un problema importante dentro de la pandemia, porque en el caso en el que, bueno, yo atiendo pacientes y los pacientes me han dicho, es que estoy más estresado ahora o estresada ahora porque nadie me ayuda en casa. Siento que tengo más trabajo en casa ahora porque estamos todos en casa. Y entonces no se está sacando provecho del hecho de que están en casa. Es decir, buscar el lado positivo es bueno, a lo mejor si tenía un hijo pequeño no me voy a perder sus primeras palabras, por así decirlo, ¿no? O bueno, el hecho de que estemos todos en casa, ahora podemos todos apoyar en casa, podemos incluir a los demás en las labores del hogar, pero no se está haciendo. Ay, ya regresó. Otro tema importante que también es necesario tomar a consideración es que se están creando nuevas funciones para los miembros de la familia. Como ya vimos, conforme iba avanzando el ciclo vital de la familia, se iban adquiriendo nuevas funciones que iban de acuerdo con las habilidades que iban teniendo, que iban adquiriendo los miembros. Pero hoy en día, estas nuevas funciones que estamos adquiriendo no se están adquiriendo porque estoy creciendo yo como individuo, sino que se están adquiriendo porque el contexto así nos obliga o así nos lo pide. Por ejemplo, los padres hoy en día, además de que tienen que trabajar, tienen que dedicarse a cerciorarse de que la educación académica de sus hijos se está dando de la manera óptima. Y entonces, ya no solo soy trabajador de tiempo completo, ya también soy profesor de tiempo completo. Y entonces, aquí es importante considerar si en verdad la educación a distancia es algo necesario, algo funcional, por así decirlo. Definitivamente no se puede regresar a la escuela en estos momentos porque, sobre todo en México, en las escuelas públicas, son muchos los niños que van a la escuela y el nivel de contagio podría aumentar. Pero también hay que pensar en la estabilidad de los papás y en la manera en la que los niños están aprendiendo hoy en día. ¿De verdad los niños están aprendiendo a distancia? ¿De verdad los niños, cuando les ponen la tele o las clases en línea, de verdad están poniendo atención? En este punto me parece importante que no se está considerando a aquellos niños que tienen algún tipo de trastorno psicopedagógico como trastorno de déficit de atención, dislexia, algún tema de lenguaje. Siento que es algo que no se está tomando en cuenta definitivamente. Y bueno, sin duda, el reto más importante para el que se ha enfrentado la familia es la seguridad física y emocional. No se puede dar por hecho dentro del hogar, sin duda. Definitivamente no se puede dar por hecho de que estar dentro del hogar, estar dentro de mi casa, me genera seguridad física y emocional. Aquí en México y en muchos países la violencia de género ha aumentado de una manera significativa. Porque antes mi victimario, mi agresor o agresora salía del hogar y yo tenía cierto momento de estabilidad. Pero hoy en día desayuno, como y ceno con el agresor. Y entonces sí, definitivamente la cuarentena y la nueva normalidad nos previene del contagio del virus COVID-19, pero no nos previene, no nos cuida de esta violencia de género que estamos viviendo, de esta violencia familiar que se está viviendo día con día. Y aquí pone en riesgo de una manera significativa la estabilidad de las víctimas, tanto las que sufren la violencia como los que ven la violencia o la viven de lejos. Es decir, los hijos, por ejemplo, en caso de que los hijos no sufran violencia, pero la están viendo. Y entonces
como veíamos que la familia formaba la estructura de la persona, el hecho de crecer en un ambiente de violencia diario va a afectar sin duda esta estabilidad o esta estructura que la familia debe de formar. Pasando un poquito a cómo puede afrontar la familia estos retos. Bueno, principalmente, sin duda, lo más importante es que se mantenga una comunicación abierta. Es decir, yo estar centrado en que puedo expresar mis emociones, el otro las va a validar, pero también el otro me puede expresar sus emociones y también el otro las puede validar. Y entonces, de esta manera, se va a dar un diálogo muchísimo más ameno y la situación o la crisis inesperada se va a poder llevar de una mejor manera. Otro punto es evitar el amalgamamiento, es decir, mantener los límites entre los subsistemas. Acá viene un poco esto que estuvo surgiendo casi a principio de la pandemia, que muchos persona del medio, ¿no? Famosos, decían quédate en casa. Y la gente decía como, pues sí, tú dices quédate en casa porque en tu casa tienes 30 habitaciones o porque tienes muchas áreas como comunes, ¿no? Pero aquí en México, sobre todo, hay muchas familias que viven en un cuarto, 5 personas. O hay familias que viven en un departamento muy pequeño y las áreas comunes, pues, se tienen que usar todos los días, todo el día. Y entonces, aquí es más difícil mantener los límites entre los subsistemas. Si de por sí la pareja estaba por el ciclo vital en general de la familia, dejando un poco de lado estas partes que le tocaban como pareja, es decir, cuidar a su pareja o cuidar al otro, ahora el hecho de estar en casa hace que se vuelva muchísimo más difuso el límite. Ya dejo que el otro me sobrepase o no dejo que el otro me sobrepase. ¿De qué manera me he sentado a yo seguir manteniendo mi individualidad? Y aquí es importante que la pareja busque pasar tiempo de calidad. No es necesario estar juntos todo el día. Habrá momentos en los que se turnen las zonas comunes. Hoy te toca a ti en la sala, mañana me toca a mí, mañana me toca en el cuarto. Es decir, hablar. Todo viene de la comunicación. En el aspecto de los hijos adolescentes, evitar el sobreinvolucramiento y el sobrecuidado. Si de por sí los hijos adolescentes ya se estaban alejando un poco porque estaban buscando su propia identidad, el hecho de estar en casa y perder este sentimiento de libertad, si nosotros como papás todavía los buscamos de más o los protegemos de más, o tratamos de estar más al pendientes de lo que ellos ven en internet o de lo que ellos hablan con sus compañeros, esto va a hacer solamente que ellos se retraigan más y entonces es importante permitirles que ellos tengan su espacio. Hablando de las tareas del hogar, lo que funciona mucho es planificar una rutina para la repartición de estas. A lo mejor poner un calendario y a papá le toca esto, a mamá le toca lo otro. El chiste es que se sienten a hablar de esta semana a ti te toca esto, a mí me toca esto y hacerlos a todos partícipes de una manera equitativa en las funciones del hogar. Si a lo mejor tenemos un hijo chiquito que no puede lavar los trastes, a lo mejor no puede lavar los trastes, pero sí puede llevar la ropa sucia al cesto de la ropa sucia. El chiste es volverlos partícipes de las tareas del hogar para que también ellos se den cuenta de que están teniendo diferentes responsabilidades conforme van creciendo. Otra de las otras técnicas que pueden hacer es realizar actividades de ocio, definir tiempos específicos, por ejemplo, ver una película, es decir, no centrarse solamente en la escuela o en el trabajo. Yo sé que es un poco complicado porque el trabajo no nos ha permitido poner este límite, ¿no? Principalmente el trabajo. No nos ha permitido poner este límite con el exterior, que es lo que estábamos hablando al principio. Pero es importante que la familia siempre busque tener un momento de calidad con todos los miembros.
como lo decía anteriormente, establecer espacios de trabajo donde cada uno pueda llevar a cabo sus actividades. Es decir, hoy te toca a ti aquí, mañana me toca a mí allá. Siempre mantener como una comunicación abierta y ser muy flexibles ante las diferentes situaciones. Como sabes que ahorita yo tengo junta, prefiero meterme al cuarto, ya sé que a ti te tocaba en el cuarto, pero es que el niño está llorando o el perro está ladrando, ¿no? O sea, como siempre ser como muy flexibles. De igual forma, sí, la pandemia nos trajo al presente, nos entró en el presente, nos dijo, quédate en tu casa y reflexiona, pero no porque nos haya centrado en el presente quiere decir que nuestra rutina o nuestras actividades dejaron de existir. Entonces es importante que los miembros traten de seguir estas rutinas lo más que puedan dentro de casa. Por ejemplo, si a mí me gustaba salir a correr todos los días, a lo mejor no voy a poder salir a correr todos los días, pero sí puedo bajar una serie de ejercicios que compensen el correr, ¿no? Es decir, buscar cómo voy a compensar estas actividades que hacía antes fuera de casa, ahora hacerlas dentro de casa. Y principalmente, al igual que la comunicación, reconocer las emociones y sentimientos que se experimentan por la situación. Apropiarme de cómo me siento, decir, me estoy sintiendo así, porque el otro día en una plática un papá decía, es que los problemas como que antes se metían abajo de una alfombra. Y entonces ahorita en la pandemia como que salieron todos, ¿no? Estamos hablando un poco de terapia, de temas de pareja. Y entonces es verdad esto, ¿no? Es decir, antes vivíamos tanto en el mañana que no nos dábamos el permiso de sentarnos a decir, estoy sintiendo esto, estoy percibiendo esto y me apropio de él. Esta pandemia nos ha dado eso, ¿no? Por eso les digo que también hay que ver el lado positivo de las situaciones. Y entonces, reconocer las emociones, reconocer los sentimientos, para que el otro también pueda expresárselos, para que yo se lo pueda expresar al otro y el otro también los puede expresar y de esta manera mantener una conversación muchísimo más amena y amplia. Y bueno, finalmente me gustaría cerrar con una reflexión que dice, no se regresa al pasado, se construye una nueva vida. Una nueva vida. ¿Cómo te ves en este espacio llamado familia? Esto sería todo por mi parte. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, licenciada. Me disculpo a nombre del licenciado Abraham, su servidor, soy el licenciado Oscar Alcaraz. Por cuestiones de una urgencia de trabajo, el licenciado Abraham tuvo que retirarse y me voy a permitir suplirlo, si se pueden, en este espacio de preguntas y respuestas. ¿Le parece, licenciada? ¿Damos inicio? Sí, claro que sí. Si quiere, dejo de compartir pantalla para que me puedan ver todos. Sí, por favor, licenciada. Muchas gracias. Licenciada, muchas felicitaciones, muchos agradecimientos por esta plática tan interesante. Muchas gracias. Tenemos ahí algunas dudas, a ver si nos las puede aclarar. Bueno, Sí, claro. en lo personal, yo tengo, perdón que no aparezca en pantalla, tengo problemas con mi video, pero sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Hablaba de que se había incrementado la violencia de género. Sí es verdad, sí hubo un aumento, porque ya ve que algunas personas estaban diciendo que no había incremento, que todo tranquilo, que todas las familias en paz. ¿Sí hubo un incremento real? Sí, definitivamente hubo un incremento real. Las mujeres principalmente pues están teniendo que vivir día con día con su agresor y bueno, pues obviamente como todo estaba detenido, los juzgados estaban detenidos y todo, pues ha sido imposible salir a hacer denuncias, pero al menos en los albergues que apoyan a mujeres que viven violencia, sí dicen que reciben no tengo, les mentiría sinceramente si dando el dato específico de las llamadas que reciben al día, pero sí comentan que sí ha
aumentado de una manera significativa. Ok, aquí voy a hacerle otra pregunta. No quiero parecer machista, pero bueno, creo que hay una diferencia entre violencia de género y violencia familiar. Yo creo que se ha incrementado la violencia familiar, no nada más la de género, porque también hay pobrecitos hombres que son golpeados, pero no por los hombres, sino también tenemos niños, tenemos ancianos, personas de la tercera edad, que se han visto en este tipo de situaciones precisamente por el encierro, por las cuestiones que ya nos platicaba. También se ha incrementado este tipo de violencia, ¿verdad, licenciada? Sí, de lo que más tienen información hasta ahorita es acerca de la violencia de género, sobre todo porque mandan reportes los albergues, pero pues sí, sin duda también, sobre todo porque usted mencionaba lo de personas de la tercera edad, es Sí. una población muy invisibilizada y entonces muy probablemente también en ellos se haya aumentado, pero por alguna situación no ha surgido algún resumen, comentario, o al menos no que yo lo haya visto. Ok, no se tiene tanta estadística al respecto, ¿verdad? Sí, no, acerca de violencia de la tercera edad, no. Ok. ¿Y tiene más o menos en qué porcentaje se ha incrementado con este confinamiento la violencia precisamente? Vamos poniendo únicamente la de género, pues que es la más visible, vamos. Un porcentaje así como tal, no. Ajá. Es algo que está en constante cambio. También depende mucho, como lo decía, del contexto de las familias, ¿no? También depende mucho del estado en el que del estado demográfico en el que se desenvuelven, pero con mucho gusto yo lo puedo investigar y se los hago saber sin problema. Muchas gracias, licenciada. Eh, Ahí vamos con las preguntas y respuestas que también tiene la comunidad médica. Eh, Nos dice, bueno, nos pregunta precisamente acerca de que se ha incrementado la violencia intrafamiliar, si hay forma, algún método, alguna, algún mecanismo para evitar este tipo de violencia. Sobre todo, sí estamos encerrados en nuestras casas, definitivamente. Eso pone en riesgo, muchísimo más en riesgo a la víctima, pero no tenemos que olvidarnos de nuestras redes de apoyo, ¿no? Siempre tratar de estar en contacto con nuestra familia de origen, alguna vecina, vecino, ¿no? Y siempre algo que se recomienda muchísimo es que la persona que sufre violencia tenga un kit en donde tenga sus documentos más especiales como acta de nacimiento, si es que tiene pasaporte, INE, cualquier documento que considere de suma importancia. Una llave comúnmente se puede poner como abajo de una maceta en la entrada de la casa, es decir, por si en algún momento tiene que salir huyendo de ese espacio, ¿no? Tener siempre un kit, pero sí, mantener las redes de apoyo. Perfecto. Licenciada, precisamente como nos dirigimos a los profesionales de la salud, ¿qué opina o cómo tratar estos casos de agresiones? No, ya ahora nos vamos a salir un poquito del seno familiar, precisamente a los profesionales de la salud que por motivo de su práctica han sido agredidos en la calle, en los mismos hospitales. ¿Qué manejo le podríamos dar como apoyo a Pues los médicos? como apoyo a los médicos, lo que yo más recomiendo es obviamente un apoyo psicológico, sin duda, pero en el aspecto físico, pues yo creo que también hay que considerar, no digo que esté bien, pero hay que considerar la situación en la que las familias lo ponen, ¿no? Porque hay veces en las que pelean a su familiar o este tipo de cosas. Okay. Pero algo que puedan hacer, pues, con acercarse a espacios de seguridad, establecer como un espacio seguro para ellos, ¿no? Y comúnmente no salir a lo mejor de manera individual, sino salir en grupos, tratar de no estar solos para que no los ataquen. Perfecto.
Y otra situación que están padeciendo también los profesionales de la salud en cuestión psicológica es que ellos están viviendo dos tipos de aislamientos o de encierros. Uno, ya tenemos video. Uno, precisamente en su trabajo, que están encerrados en un traje especial y tienen que salir del trabajo, que están encerrados porque no pueden beber ni siquiera agua, no pueden tomar sus alimentos hasta que se quitan ese traje y llegan a su casa y se vuelven a aislar, muchas veces hasta de su propia familia. ¿Y qué recomendación para estos profesionales para aliviar un poquito pues esta situación que están padeciendo y que están cargando con motivo de esta pandemia? Pues mire, el aspecto psicológico sin duda es de suma importancia. La Secretaría de Salud en conjunto con la UNAM hizo una plataforma para profesionales de la salud, sobre todo, en donde nos podíamos inscribir diferentes psicólogos, obviamente con cédula profesional, lo más profesional posible, y de esta manera brindar atención gratuita de servicio de psicología, sobre todo para personal de salud, y ahí contestaban un cuestionario y de ahí te decía más o menos cómo iba la persona. Existe desde no hay un riesgo suicida hasta inclusive hay riesgo suicida por el nivel de ansiedad y depresión que están presentando. Sí. Ok, perfecto. Por ahí también ahora nos pregunta el doctor Jesús Mateos López, los hijos que estudian en otras ciudades y regresan a sus hogares originales, ¿deben de hacer ajustes para de nuevo con su familia? Sí, definitivamente, porque pues me imagino que si ya vivían fuera del seno familiar, pues ya tenían muchísima más libertad, ¿no? Y entonces volver al hogar es volverse a tener a las reglas de la casa, pero pues va a ser muy complicado, ¿no? ¿Quién va a cambiar a quién, licenciada? ¿El hijo que llega o los padres que están ahí en su domicilio, en su Será hogar? una situación en la que tengan que sentarse a hablar, ¿no? Yo promuevo mucho la comunicación abierta, que se sea flexible como miembro de la familia a las opiniones del otro, porque si yo muestro flexibilidad ante escuchando al otro, pues entonces el otro se va a sentir seguro al expresarme sus emociones y cómo se va sintiendo, ¿no? Y será un dar y recibir, ¿no? Es como me gusta verlo como un anudar y desanudar Ok, constantemente, en el que hay que estar como moviéndole hasta que quede otra vez ya bien. ok, perfecto. Nos preguntan también, ¿de qué manera los padres de la nueva pareja pueden realizar sugerencias positivas? Yo creo que los Ajá. suegros. Sí, 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 como refiriéndose a esto que decía que pusiera los límites. Ajá, Pues los papás siempre pueden hacer los comentarios, ¿no? Pero la pareja es importante que considere, los tome en cuenta como son, ¿no? Como un comentario, como una sugerencia. sí. Y entonces, pues también que los papás, los suegros, traten de ser lo más objetivos posibles, ¿no? Eso es un poco complicado, sobre todo cuando es tu hijo o tu hija sobre el que estás hablando, ¿no? Pero, pues sí, tomarlo como un comentario y al final de cuentas, pues la pareja tomará la decisión de si se apropia del comentario, es decir, lo recibe de la mejor manera o no. Ok, perfecto. Nos preguntan también, ¿qué miembros de la familia ha tenido más impacto con este confinamiento? ¿Abuelos, adultos, adolescentes o niños? Bueno, aquí faltó las mujeres, bueno, y la gran cantidad de géneros que hay, pero bueno, ya nos platicaba que los abuelos están un poquito invisibilizados. Las Ajá. mujeres supongo que son las que más están padeciendo esta situación y los niños, ¿no? Supongo yo. Yo creo que cada uno le está impactando a su manera. Creo que aquí no podríamos decir le impacta más a este o a este, sino que a cada uno le impacta de una manera diferente, tomando en cuenta su personalidad, el lugar que ocupa dentro de la familia, la rutina que seguía antes de la pandemia, ¿no? Entonces, pues sí, no centrarnos
quién está siendo más impactado, sino cada quien está siendo impactado de diferente manera por su ciclo vital natural del individuo. Perfecto. Nos pregunta el doctor Raúl Tachiquín si considera que de acuerdo a lo que platicó, es más fácil la adaptación para los que se encuentran en una edad de entre 50 y 70 años, ya que debido a lo que mencionó, puede ser un porcentaje alto a lo que vivimos como infantes. No entendí muy bien esa. Que entiendo yo, quiero comprender que los que más se adaptaron a esta situación son las personas entre 50 y 70 años. ¿Por cómo vivieron ellos en su infancia? No, porque es un porcentaje es más alto debido a lo que se vivió en la infancia, como infantes. Ah, ok, sí, sí, sí. Pues sí, a lo mejor sí, también depende mucho del nivel de madurez del individuo, ¿no? Y la flexibilidad que tiene al cambio. Sí. Ok. También nos preguntan cuáles serían las crisis que pueden tener la pareja en la etapa en que los hijos se independizan. ¿Qué sugerencias hay para evitarlas? Sabemos que esta etapa coincide en ocasiones con la jubilación. Sí, este es un tema muy importante. El nido vacío es un tema al que se le debería de dar sin duda una conferencia completa, una plática completa, porque como les decía, toca temas desde lo personal de tengo 60, 70, 50, 60, 70 años, he formado lo que yo buscaba como persona o no lo he formado. Como pareja, ¿qué tipo de crisis pueden existir? Pues un reencontrarse y a lo mejor justamente como vivíamos en el sacar adelante a los niños, a los hijos y la crianza, pues salen problemas a relucir que a lo mejor no se habían tomado en cuenta a lo largo de todos esos años. Y pues sí, sin duda también la jubilación, ¿no? Será encontrar una nueva rutina. Habrá personas que se metan a tomar clases de baile, que decidan viajar, que decidan hacer rompecabezas juntos, ¿no? Es decir, que la pareja encuentre como cosas en común para que puedan salir adelante ante este nido vacío que es la crisis. Pero sin duda es importante, sobre todo, no tratar de mantener la estabilidad en la pareja desde el inicio, para que justamente cuando llegue el nido vacío no se enfrenten con una dificultad tan grande. Ok, perfecto. Nos preguntan también, nos dicen que se han percatado de que existe un conflicto actualmente con lo que platicaba del work office y de las clases en línea, que hay conflicto entre padres, maestros y alumnos en los hogares en que ambos padres están en trabajos esenciales y tienen que hacer el trabajo profesional y aparte el de la educación, es decir, están haciendo las dos actividades al mismo tiempo y que se complican pues porque tienen que salir del hogar. Sí, claro, es algo que se está generando mucho porque les dejaban mucha tarea a los niños o porque a lo mejor lo de que estaban dando clases en el 11 me parece, ¿no? De acuerdo con el nivel educativo de los niños. Entonces sí, se vuelve un conflicto fuerte ahí de qué manera pongo el límite entre mi trabajo, entre la escuela del niño que ahora me toca también hacer la de docente y también como pareja, como papá, ¿no? Es algo que sin duda los límites son muy importantes. De acuerdo. Nos preguntan bueno, ya nos ha contestado que sí ha aumentado la violencia intrafamiliar y si algunos datos para ver cómo evitarlo. Datos como tal, No, sugerencias. sugerencias, ¿cómo evitarlo? Pues les digo, Ah, el kit sin duda, ¿no? En donde tengan como sus cosas más importantes, por si en algún momento tiene que salir de casa. Y bueno, pues mantener las redes de apoyo sobre todo, porque algo que se da en la violencia es que el que ejerce la violencia, pues aleja a la persona o a las personas sobre las que ejerce la violencia de su círculo, ¿no? Entonces, que la persona trate siempre de estar en un contacto directo con su familia de origen o con las personas pues ahora sí que en las que más confía, y si tiene la posibilidad de salir de casa,
pues salir de casa. Aquí nos preguntan relacionado con este tema en particular, que si nos podría explicar un poco más a qué se refiere con evitar el amalgamamiento. Nos dice que si no sería mejor estar adaptados todos. Bueno, eso sería lo ideal, pero desgraciadamente la vida rutinaria, bueno, la vida diaria no nos permite esta situación, pero ¿cómo evitar esta situación o cómo especificar más lo que es el amalgamamiento y cuál sería la otra opción? Amalgamamiento me refiero a que todos estén unidos, a que no se pierda el tú del yo. Es decir, desde aquí soy yo, desde acá eres tú, desde allá eres tú. Ese es el amalgamamiento. O sea, el amalgamamiento es cuando esa diferenciación no existe y entonces yo no pongo los límites. Como les comentaba, de por sí era difícil poner límites, sobre todo de la pareja hacia los otros subsistemas que son los hijos. Ahora dentro de la pandemia y de la nueva normalidad, pues va a ser muchísimo más complicado, ¿no? Entonces siempre una manera de evitar el amalgamamiento, no una manera, sino como la contraparte del amalgamamiento es buscar la individualidad y estar con los otros, pero siempre diferenciando el tú del yo. De acuerdo, perfecto. Nos preguntan también qué sugieren niños de 3, 4 y 5 años, ya que mantenerlos encerrados es muy difícil. Se les ponen actividades, pero aún así se complica, pues. Sí, en esos casos, pues yo recomendaría actividades como muy lúdicas, algo con plastilina, con pintura dactilar, es decir, pintar con las manos, hacer ese tipo de cosas para que traten de estar lo más ocupados posibles. Siempre evitar ponerles los dispositivos móviles, es decir, el iPad, la tablet, la tele, cualquier cosa. Eso es importante, que no por buscar que estén tranquilos ponerlos ante la tele, porque entonces luego ya no se van a querer mover de ahí, sino tratar de ser como mucho más lúdicos. Ok, perfecto. Nos pregunta también la Greti Montesinos que si usted piensa que a mediano o largo plazo el confinamiento produzca trastornos mentales que afectarán en el área psíquica de cada integrante de la familia y estos se revertirán cuando retomemos la normalidad en un futuro. Yo creo que sí, yo creo que ya se están presentando, sobre todo ansiedad, depresión, ¿no? Yo no sé, será cuestión de que la persona busque el apoyo, porque es como, si no se busca un apoyo, si no se busca un tratar este trastorno o estas conductas que se están adquiriendo, pues entonces, aunque pase la pandemia, pues se va a seguir con la situación, ¿no? El chiste es que se acerque a un servicio de salud emocional. Perfecto. Nos pregunta si podría dar su punto de vista respecto a las familias reconstruidas. Mi punto de vista sobre las familias reconstruidas, pues me parece que si están basadas, al igual que todas las demás familias, ¿no? Pero si están basadas en el amor y en el respeto y en el darles, brindar valores y un sistema de creencias que compaginen todos, pues es un muy buen sistema de familia, ¿no? Es importante que sí, o sea, que no importa cómo esté formada la familia, ya sea reconstruida o monoparental, lo importante es siempre buscar el desarrollo de todos y el crecimiento de todos los miembros de la familia. Ok, perfecto. Nos preguntan también que si aparte del efecto psicológico en la familia, ¿cuáles son los efectos de pandemia y del confinamiento para el estado mental de la población? Supongo que en colectivo, tomando en cuenta las olas de disturbios de violencia en Estados Unidos, Francia, Líbano y otros países. Es decir, algo un poco más colectivo, ok, Sí, pues sí, sí, sin duda,
sobre todo lo que pasó en Estados Unidos, tuvo de cierta manera un poco de, o un mucho, no podría asegurar, de que ver, ¿no? La magnitud a la que llegó por haber estado confinados tanto tiempo, ¿no? Pero yo creo que a nivel colectivo, pues yo creo que se va a perder un poco la confianza hacia los demás. Es decir, vamos a perder estar en contacto con el otro mucho más humano, ¿no? Por el simple hecho de ver al otro y nosotros mismos con caretas, con cubrebocas, con guantes, con trajes especiales, eso hace que de una u otra manera haya una barrera entre el otro y el yo, ¿no? Y entonces eso de manera colectiva puede afectar a la socialización. Sin duda es una nueva forma en la que nos vamos a empezar a relacionar y sí tendrá que ser todo por muchas cosas por videollamada, ¿no? Como estamos ahorita. Perfecto. Ya por último, licenciada, yo en mis juventudes escuchaba un comercial en la televisión que cuando alguien se alteraba le pedían que contaran hasta 10. Yo como los memes, si bien esos comerciales ya soy persona de riesgo, pero bueno, yo sé que estos tipos de tips también los conocen ustedes, los psicólogos. ¿Qué tips nos puede usted dar, ya por último, para cuando estamos en ese momento de ansiedad, de estrés a punto de explotar? ¿Qué podemos hacer para evitarlo, tratar de disminuirlo? Para ansiedad, estrés, sirve mucho lo que es el tiempo fuera. Estoy en un escenario, es decir, en un lugar en el que mi nivel de ansiedad y tensión está subiendo y entonces me tomo un tiempo fuera y me voy a otro lado en donde despejo mi mente y la desvío de la situación. Pueden ser 5, 10, 15 minutos. En ese tiempo fuera, tratar de hacer respiraciones lo más conscientes posibles, es decir, identificar de qué manera está entrando el oxígeno por nuestro cuerpo, luego cómo lo sacamos, estarnos describiendo, por ejemplo, hago la respiración, está entrando el oxígeno por mi nariz, pasa por todo mi cuerpo, se infla mi estómago, lo saco, todo este tipo de cosas hace que nuestra mente se desvíe de la situación. Y entonces ya no estoy pensando tanto en lo que me estaba dando ansiedad. Sobre todo también lo que es muy importante es sí darle su lugar a cómo me estoy sintiendo, pero no dejar que esto que estoy sintiendo me maneje o me sobrepase. Así como pongo límites con el exterior y con el interior de la familia, también tengo que poner límites con mis emociones. Yo lo siento, sí, me apropio de él, sí, pero no me controlas. Me estoy estresando, me estoy enojando, me está dando ansiedad, sí, pero no me controla. De acuerdo, muchísimas gracias, licenciada. Muy interesante su charla, muy ilustrativa, con muchas felicitaciones, con muchas preguntas. Y por último, un mensaje especial a toda la comunidad médica, a todos los profesionales de la salud que nos ven, por favor, licenciada. Pues muchas gracias por haberme escuchado, por haber estado aquí en la conferencia. Sin duda, el tema de psicología suele ser dejado muy de lado, la verdad. No sé, nos solemos centrar más en la salud física, pero la emocional también es muy importante. Y pues que se acerquen al servicio de salud que más conozcan o que más confianza les dé y pues que así como cuidamos nuestra salud física, también cuidemos nuestras emociones y nuestra salud mental. Perfecto. Por último, licenciada, nos piden si puede proporcionar su email o Sí, algún dato de claro. contacto. Lo escribo como en el pizarrón, En el chat, por favor, se lo en puede. el chat. Ajá. Pues muchas gracias, licenciada. Vamos a despedir esta transmisión. A nombre del licenciado Abraham Dávila, muchas gracias. De nuevo les ofrecemos sus disculpas. Por motivos de trabajo se tuvo que retirar. Muchas gracias a todos los que nos vieron, nos acompañaron.
Recuerden, todas las semanas seguimos con actividades en este webinar. Para los directivos y para los directores de hospitales y los jefes de enseñanza que quieran este tipo de charlas en sus hospitales, acérquense a nosotros, Medical Legal Center, con todo gusto les proporcionamos la plataforma y les damos las pláticas que ustedes requieran, totalmente gratuitas. Toda la información que ustedes requieran está en el correo de Medical Legal Center, que es atencionmlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com. Atención es sin acento. Los esperamos el día de mañana. Mañana tenemos cápsula con nuestra coach, Susana Hernández. Próximamente, bueno, ustedes ya pueden ver las grabaciones de esta y todas las demás pláticas que hemos tenido desde el inicio de este webinario en el canal de YouTube Medical Legal Center. También síganos por favor en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter como Medical Legal. De nuevo, muchas gracias por su atención. Los esperamos el día de mañana. El licenciado Abraham Dávila les expresa su más amplio agradecimiento y nos vemos muy pronto. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.